Listo, muy buenas noches a todos y cada uno de los presentes. Es un gusto una vez más estar aquí en Periodismo en Llamas, poder incentivar y participar en estos espacios junto a ustedes, querida audiencia, y más que nada invitar a múltiples voces para poder analizar los temas de coyuntura, tanto en el ámbito nacional cuanto en el ámbito internacional. De verdad que es un gusto siempre seguir haciendo estos espacios, ya que ustedes nos dan motivos para hacerlo, lo hacemos para ustedes, eso es posible con su apoyo, con sus interacciones, con sus comentarios, lo cual nos enriquece y nos sirve para hacer una mejor sociedad, siempre haciendo una opinión pública con responsabilidad ulterior, como siempre les digo, una opinión, crítica constructiva más que nada y propositiva, y siempre respetando el pluralismo ideológico y la diversidad de voces, como siempre apelamos en estos espacios, amable audiencia. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar cada semana analizando estos temas. Una vez más, contamos con la participación de nuestro querido amigo, invitado de la casa, el abogado Néstor Tori Nostroza. Él es abogado, experto y conocedor de los temas jurídicos, maestrando Derecho Constitucional Comparado, con quien lo hemos invitado esta noche para analizar y seguir lo que el día de ayer analicé en mi espacio personal sobre este tema de los 100 días de la Asamblea Nacional, en la cual todavía hay mucho material por el cual cortar y analizar. Estimado Néstor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, la ciudad te escucha. ¿Qué tal? Buenas noches, John. Un gusto siempre estar en este espacio y listo para conversar más que responder. Así es, estimado Néstor, totalmente. Esa es la idea, que podamos tener una tertulia y más que nada que el público pueda conocer estos temas que ameritan analizarlos a profundidad. A ver, quiero empezar haciendo un pequeño comentario y luego quiero conocer tu opinión, estimado Néstor, sobre los 100 días o los 3 meses que ha sido esta nueva Asamblea Nacional, con la cual arrancó con mucha polémica, con mucha atención. Se podría decir que no empezaron con el pie derecho en ese sentido, en la cual vemos que más ha prevalecido las rencillas personales y los peleas y disputas entre los asambleístas cuando no se han tocado los temas de fondo. Por ejemplo, no se ha tocado el tema de la educación en lo que concierne a la inversión en la educación pública, o al tema de cuál es la situación de las universidades públicas y las carreras como tal. Ahora se habla de este tema de las universidades de garaje, del recorte a los presupuestos de la educación. En el tema de la conectividad, por ejemplo, se quedó todavía este tema del Parlamento abierto, o ampliar la conectividad, por ejemplo, hacia los sectores aledaños. En el tema de la salud, el Código de Salud fue tirado a la basura en la legislatura anterior, en la cual se espera este año retomar ese debate. Tú me corregirás ahí si estoy equivocado. El tema de la corrupción en los hospitales, en el tema de la economía, en el tema de, por ejemplo, este tema de la situación de los agricultores, en la cual, por ejemplo, una de las promesas de Guillermo Lasso fue dar créditos al 1% a 30 años plazo, la fijación de precios y controles, el acuerdo con el FMI, la situación de las empresas públicas, y así un sinfín de cosas que todavía están en el tintero, pero vemos que no se los ha topado como tal. Entonces, sí te quisiera a ti pedir una apreciación tuya sobre cómo tú evalúas estos 100 días de la Asamblea Nacional. ¿Crees que se han topado los problemas de fondo? ¿Cuál es tu opinión al respecto en ese sentido? Te escuchamos, estimado. A ver, la Asamblea puede hacer mucho como puede hacer muy poco también. La Asamblea no está, en primer lugar, la Asamblea no está para gobernar. La Asamblea no gobierna. Quien gobierna es el presidente de la República. Lo que hace la Asamblea Nacional, como se llama la función legislativa en nuestro país, es básicamente dos cosas: legislar y fiscalizar. Ahora bien, en el sistema de división de poderes, de separación de poderes, en esto de los pesos y contrapesos, evidentemente que muchas de las políticas públicas que tenga que ejecutar el presidente de la República van a tener que necesitar de una ley. Y es ahí donde ingresa la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros acerca de la actividad o la inactividad de la Asamblea Nacional? Si es que ésta no recibe, pues, proyectos por parte del Ejecutivo para ejecutar una u otra política pública que sea deseo del presidente de la República. Con esto no quiero decir que la Asamblea solo tenga que trabajar cuando el presidente envía algo, no, porque la Asamblea Nacional también tiene capacidad de iniciativa legislativa, ¿ok? Y en ese sentido, si bien el presidente de la República no ha hecho más que enviar 2 proyectos de ley,
me corregirán si es que he enviado algún otro y no me he enterado, el de comunicación y el de educación superior, no he enviado nada más. Pero la Asamblea Nacional ha tenido poca iniciativa legislativa en lo que va de estos un poco más ya de 100 días. Creo que se han limitado a temas de la ley humanitaria. Me parece que la bancada social cristiana ha enviado temas de seguridad social, de la caja de pensiones, temas de pesca artesanal, si no me equivoco, y también una que otra reforma para la ley de educación superior. Pero no han quedado más que en iniciativa. Ahora, los asambleístas, si nosotros hablamos de la asamblea, los asambleístas son 137, pero en realidad quienes manejan la administración legislativa, los procesos de gobernanza legislativa, son aquellos que están en el CAL, y más específicamente quien ejerce la presidencia de la Asamblea Nacional, que en este caso es la señora Yori. La señora Yori es quien tiene que marcar cuál va a ser el ritmo de despacho de esa asamblea. Y vemos que el CAL se reúne de vez en nunca y despacha muy lentamente. Por eso es que tenemos una asamblea que más allá del show mediático no ha pasado. Y ese show mediático le está llevando a un desgaste muy, muy rápido, por no decir pronto. Pero no solo la asamblea. La presidencia de la República también entra en esa competencia de desgaste. Y aquí es cuando estos dos han entrado en una competición de ver quién se desgasta más rápido, quién se desgasta primero. Y parecería ser que dentro de la Asamblea Nacional existen asambleístas que no necesariamente son del partido de gobierno, que están actuando en favor del desprestigio de la Asamblea Nacional. Eso lo podemos tocar más adelante. Pero nosotros no podemos hablar, John, de los 100 días de la Asamblea Nacional si no los cotejamos también con los 100 días de la presidencia de la República, de la administración de Lasso, porque lo uno va de la mano con lo otro. Si bien la Asamblea está inactiva, porque realmente está inactiva, los proyectos de ley que se han convertido en ley, que creo que son 2 o 3, no son producto de esta actividad parlamentaria. Son actividad parlamentaria heredada de la asamblea anterior y en algunos casos de la anterior a la del 2017-2021. ¿Sí? Tomo tus palabras respecto del Código de la Salud. Por ejemplo, un proyecto que estuvo 8 años en trámite. 8 años, es decir, 2 legislaturas. 2 legislaturas. Y que sí, es buena tu puntualización, el 25 de septiembre de este año ya puede volver a tratárselo y aprobarlo o negarlo definitivamente en un solo debate, y aquí ya no participa el presidente de la República. Y bien, esos serían los lineamientos generales. Más adelante, en el desarrollo de la conversación, podemos ver los choques de trenes que se avecinan, los choques de trenes que ya han habido, temas sensibles que van a poner frente a la presidencia y a la asamblea, la tan cacareada consulta popular, las amenazas veladas de la ministra Vela de una muerte cruzada. Entonces, lo podemos tratar en el desarrollo de la conversación. Correcto, estimado Néstor. De hecho, tú topaste un tema interesante con el cual quisiera seguir abordándolo. Y tú dijiste que hay una competencia de desgaste en ese sentido entre el Ejecutivo y la Asamblea. Claro, o sea, hay una, como decía Esteban Ron, esta especie de interdependencia de las funciones del Estado, porque no se puede hablar de la una sin hablar de la otra. Y tú decías de que como que entre las dos se están compitiendo por ver quién se desgasta más rápido. Y en ese sentido quisiera acotar 3 situaciones o acontecimientos que me parecen que son los que han marcado para mal esta asamblea, empezando por ejemplo el error administrativo de Villavicencio en el tema del juicio político a Pablo Celi, pasando por las declaraciones del asambleísta Ana Belén Cordero para incrementar el bloque de la bancada del Acuerdo Nacional, pasando por las declaraciones lamentables de Rosa Cerda del si van a robar, roben bien, y por este último del asambleísta Bella Jiménez, en la cual con un audio que se filtró en los medios de comunicación donde decía de que había puesto al duro de la Comisión de Tránsito, en la cual tenemos este fantasma del reparto, una vez más, de lo que fue la asamblea anterior en torno al reparto de los hospitales, donde se
dio este escándalo del cual tampoco ahora no se lo topa o no se lo quiere abordar en ese sentido. Y así tenemos este tema de la gestión o esta fama que ha adquirido la Asamblea de agencia de empleo, como decía André Benavides, en la cual los asesores de los asambleístas están gestionando cargos entre la función ejecutiva y los otros para poner cargos o a parientes, con lo cual también quisiera abordarlo. Entonces, te quisiera consultar. La Asamblea Nacional actual está comprando todos los boletos para que se pueda reforzar este mito de la muerte cruzada o de la consulta popular, que fue lo que tú y yo abordamos la última vez, donde se busca reducir asambleístas, poner un Senado, un Congreso bicameral y básicamente que se gobiernen a punto de consultas populares. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Está comprando la Asamblea todos los boletos para que se pueda dar esto en el corto plazo posible? No estoy seguro si la consulta popular, si es que la hubiese, vaya a ser tan pronto. Lo que se ha visto en números en el presupuesto general del Estado, en la proforma del presupuesto general del Estado, nos daría a pensar que son las intenciones del presidente. Pero si tenemos que hablar de tiempos, los tiempos no le darían. En todo caso, yo personalmente esperaría un incremento importante en el presupuesto general del Estado en lo que refiere a CNE y TCE para el próximo año, porque puede ser que haya una consulta. Mira cómo es el timing en la política, cómo es la política misma, que lo que hablábamos esa vez acerca de la consulta, el criterio que dimos en ese momento ya no es el mismo que tenemos que dar hoy. Los acontecimientos han cambiado tanto que parecería que la consulta va porque va. Más allá de los atavismos jurídicos, legales y constitucionales que pueda haber para poder o no convocar a una consulta popular, sabemos que en política, decía un político viejo social cristiano, no recuerdo el nombre, pero es una frase muy bien dicha y muy bien hecha. Cuando se trata de política y de movimientos rastreros, la ley no es más que una referencia. Y eso es cierto. Lo hemos visto en todos los gobiernos. De una u otra manera lo hemos visto en todos los gobiernos. La ley en política se la maneja al antojo de la voluntad del gobernante de turno o de los hechos políticos que estén ocurriendo. Sucedió con Moreno, está sucediendo o parecería que va a suceder con Lasso y ha sucedido en muchos gobiernos más. Siempre hay la forma de acomodar la ley para cumplir alguna voluntad política. Ok, desde esa respuesta que te estoy dando, que obvio no estoy de acuerdo con ella, pero estamos aquí para conversar de política y no de derecho, podemos meterlo más adelante. La consulta popular parece que va. No, si la gana o no la gana, eso es otra discusión, pero no nos olvidemos, y con esto quiero dejar sembrada la duda, no nos olvidemos que en noviembre se renueva el Consejo Nacional Electoral. Y las elecciones, decía un buen político social cristiano también, no se ganan en las urnas, se ganan en las mesas y se gana en el CNE. Entonces, piensa mal y acertarás, dicen por ahí también. Ahora, eso en cuanto a consulta popular. En cuanto a la muerte cruzada, que es un procedimiento un poco más riesgoso incluso para el mismo presidente de la República, creo que sí lo consideran, pero no creo que lo vayan a aplicar. ¿Por qué? Porque eso significaría que el presidente de la República también se disolvería. Duraría un poco más de tiempo, quizás unos 6 meses en el timing de los procesos electorales, hasta que se posesione la nueva asamblea y hasta que él se posesione como presidente reelecto, si es que se lanza y vuelve a ganar, que lo dudo, o un nuevo presidente, que vendría a completar el periodo de 4 años para el que escogió el Ecuador a Lasso, ¿sí? Entonces, por esa razón, por el hecho de que no estoy tan seguro si Lasso se arriesgaría a postularse y a perder, porque creo yo que perdería, aplicaría una muerte cruzada, ¿sí? En cuanto a la consulta popular, el tema de si la gana o no la gana, la tenemos que analizar desde varias aristas. La primera, ¿qué cosas nos va a consultar? No sabemos qué nos va a consultar. Ya no se habla, y ojo con esto, John, en la conversación que tuvimos, ya sé que será un mes, nosotros hablábamos
de la consulta popular en el contexto que estaba dándose en ese tiempo. Y era que Villavicencio dijo que en septiembre, estamos en septiembre, iba a convocarse a la consulta para reducir el número de asambleístas, eliminar el CPCCS y volver a la fiscalía como un ente autónomo, ¿verdad? Y convertir también la Asamblea en Senado. Esos temas, si bien suenan para la consulta ahora, suenan bajito. Más bien se habla de otras cosas para una consulta popular. Yo creo se habla, por ejemplo, también de volver a la Constitución del 98, por ejemplo. Ese tema no está sonando tanto, más sonaba en el tiempo en que Villavicencio estaba hablando de su consulta, porque además parece que fuese su consulta que la del gobierno. Bueno, Néstor, te cuento que no el presidente... No te niego que sí he escuchado eso. Sí, o sea, de hecho el nuevo presidente de Creo, Guido Chiriboga, lo mencionó en una entrevista la semana pasada en Contacto Directo. En Contacto Directo, sí lo escuché. Sí lo escuché. Pero Guido Chiriboga es una cosa, él es presidente de un movimiento político, hay que ver qué dice Lasso, al final Lasso es el que toma la decisión, pero los temas que yo veo que están en el aire respecto de una posible consulta popular es el tema de la LOES, es el tema de una reforma tributaria, que no sabemos en qué sentido la quiere plantear, eso también lo podemos ir desarrollando. Las concesiones o privatizaciones, que jurídicamente concesionar y privatizar no es lo mismo, pero políticamente, hablando ya políticamente, la gente lo entiende como privatización. ¿Ya? Aquí no vamos a ponernos a distinguir lo que es monetizar, capitalizar, concesionar, delegar, privatizar, porque jurídicamente son cosas distintas. Pero la gente entiende concesión, privatización. ¿Sí? Y así es como hay que hablarle a la gente en política, de tal manera que entienda. Entonces, creo yo que uno de los temas que también Lasso estaría por meter en la consulta es el tema de las privatizaciones. Esos 3 puntos son básicamente, y la reforma laboral, esos 4 puntos son básicamente los ejes de su gobierno. Y esos 4 puntos tan polémicos como la concesión, vamos a decirlo políticamente, la privatización de bienes estatales, las reformas educativas a la educación superior, las reformas laborales y las reformas tributarias o económicas, él sabe que al menos al día de hoy en la Asamblea no van a pasar. Por eso es que, en cuanto a lo que tiene que ver con reforma tributaria, si nosotros vemos desde el inicio de gobierno, siempre se dijo que iba a ser en julio, luego en agosto, luego en septiembre, y estamos en septiembre. Y ayer escuché a la señora Ana Belén Cordero, de Creo, decir que la reforma tributaria la van a enviar en octubre. O sea, por cada mes que llegamos, aplazan más un mes la reforma tributaria. Yo creo que no es necesaria reforma tributaria en la situación en que estamos. Quedémonos como estamos, mejor, estamos mal, pero quedémonos así, no vayamos a peor, ¿sí? Pero a lo que voy es que el presidente está, solo para cerrar la idea, el presidente está tan consciente de que al día de hoy existe un bloqueo legislativo que no se arriesga, pues él tampoco a decir, he perdido con mi proyecto de ley, no me lo han aprobado, vámonos a la consulta. Y la señora Vela, ya lo ha dicho en diversos medios, ayer creo que en emisora de Milton Pérez, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Radio Sucesos, creo que también lo dijo hace unas semanas donde Carlos Vera, en El Universo, sí, también, que la consulta popular está sobre la mesa y que la muerte cruzada sería el último recurso, pero también no están pensando. Le dieron plazo hasta diciembre a la Asamblea, dijo. Hasta diciembre. Yo por eso puse un tuit hace unos días sobre la muerte cruzada, que creo que es un regalito de Navidad. Vamos a ver qué pasa. Correcto, de hecho solo quería comentarte de que aparte de la reforma tributaria, tampoco se ha presentado, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que es algo que presentan todos los mandatarios para que delinee la política pública de su gobierno, en la cual traza las áreas, los distintos ejes, etcétera, en la cual lo tiene como tal para poder hacer realidad su plan, pero tampoco se lo ha presentado a la Asamblea Nacional. Jairón Marchán daba declaraciones en estos días, pero solamente son generalidades, o sea, no son asuntos totalmente específicos. El cómo, que es el que siempre digo yo, que siempre es el típico error de los políticos que nunca especifican el cómo lo van a hacer. Entonces, eso era más... Sí. ¿Tú me puedes repetir la persona que nombraste ahora?
Jairo Merchán, el ¿Y él quién secretario es? de Planificación. Ah, mira tú. O sea, El ni secretario siquiera nacional de sé quién es. Planificación, sí. Bueno, Sí, sí. muy poco conocido el señor. En todo caso sí. O sea, ya jurídicamente hablando, según el Código de Finanzas de Planificación de las Finanzas Públicas, el presidente de la República tiene que enviar su Plan Nacional de Desarrollo durante el primer año de gobierno. Y mientras no envíe su Plan Nacional de Desarrollo, no puede enviar ni el presupuesto general del Estado, obviamente en formato de proforma, ni la programación cuatrianual de lo que va a ser el programa económico durante sus 4 años de gobierno. Pero ahí lamentablemente tenemos también que hacer la siguiente acotación. Si bien es un choque de trenes entre la Asamblea y el presidente de la República, que mañana, si no me equivoco, sesionan para hacer el informe de observaciones, ¿ya? Lamentablemente, en este caso, el presidente sale ganando. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional no tiene la competencia, la atribución de negar el presupuesto general del Estado. Lo único que puede hacer la Asamblea Nacional es observar o aprobar el presupuesto general del Estado, pero no lo puede rechazar. Entonces, si mañana la Asamblea observa el presupuesto general del Estado, se lo va a regresar al presidente de la República y el presidente de la República tendrá toda la discrecionalidad de o aceptar las observaciones o simplemente no aceptarlas y decirle a la Asamblea, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con las observaciones. ¿Ya? Y si en 30 días, desde que envió la primera proforma, en 30 días, si es que la Asamblea no lo aprueba, pues entra en vigencia por el Ministerio de la Ley, como decimos los abogados, automáticamente fenecido el plazo. ¿Sí? Entonces, el presidente de la República, durante estos 4 años, va a salir ganando con sus proformas presupuestarias, porque la Asamblea Nacional no está capacitada, constitucionalmente hablando, para negar el proyecto de reforma. Puede observarlo o puede aprobarlo, pero no puede rechazarlo. Ahora, que hay inconstitucionalidades dentro de la proforma de este año, que si bien es heredada, ya nos deja ver más o menos cuál es la línea económica que tomaría el presidente de la República, lo hay. Hay inconstitucionalidades. Por ejemplo, la que tú decías, envió la proforma sin el Plan Nacional de Desarrollo. Si no hay Plan Nacional de Desarrollo, ¿a qué se supone que estoy imputando tanto gasto? Primera cosa. Segunda cosa, apuesto que los gastos permanentes se van a financiar con ingresos no permanentes. Y si bien no lo ha dicho expresamente en el presupuesto general del Estado, lo ha hecho a través de un decreto de medidas excepcionales para el financiamiento en 3 rubros fundamentales: salud, educación y justicia. ¿Sí? Salud, educación y justicia, que se supone son gastos permanentes y por lo tanto deben financiarse con ingresos permanentes. No lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice el Código de Finanzas Públicas. Y esto es tan sencillo porque es tan sencillamente lógico porque los gastos permanentes están destinados para el desarrollo de los derechos. ¿Y qué derechos más importantes en la vida de un Estado que la salud, que tiene que ver con la vida, la educación y la justicia, que tiene que ver con seguridad? En cualquier tendencia política, incluso los que hablan del Estado mínimo, reconocen que el Estado está para garantizar, hablando de los que piensan en el Estado mínimo, el Estado está para garantizar lo más básico, que es educación, salud y seguridad. Y tú como politólogo lo sabrás. Entonces aquí no vengan con que es una política neoliberal el tema de desfinanciar los derechos, porque no es así. Incluso en los estados neoliberales, el Estado se hace cargo de esos 3 derechos más básicos. Y tú lo sabrás mejor que yo. ¿Sí? Esto es simplemente falta de técnica económica en la creación, en la formación de un presupuesto general del Estado. Ahora, a mí no me sorprendería que el próximo año ya se deje ver de mejor manera cuál es la línea económica que de verdad ya como gobierno, sin presupuestos heredados de Moreno, va a tomar Guillermo Lasso. En la programación cuatrianual, por ejemplo, vemos que el ISD sigue,
porque lo que ha hecho Lazo es simplemente bajarlo a 0% para las empresas aeronáuticas extranjeras, pero de ahí el ISD sigue. Yo estoy de acuerdo con el ISD, por si acaso, ¿ya? Pero él dijo que va a eliminar el ISD, pero el ISD sigue en la programación cuatrianual, es decir, él se va, pero el ISD finalmente nunca lo derogó. Primera cosa. Segunda cosa, hay un incremento en recaudación tributaria bárbaro, que solamente lo puedes lograr de dos maneras. O fortaleces el sistema de recaudación tributaria, o dos, creas más impuestos, o tres, aumentas tarifas de impuestos, ¿sí? Son las tres únicas maneras en las que se justifica que en la programación cuatrianual haya un incremento en recaudación tributaria. No me explico de otra manera, porque bajando los impuestos, como él dice que es de esa línea, de bajar impuestos o eliminarlos, no se justificaría pues ese ingreso. No sé si me hago entender. No veo que se elimine también el impuesto del 2% de los microempresarios y sobre la herencia realmente no me he fijado, pero ya vamos a hablar de eso también. Sí, de hecho, o sea, solo comentando un poco lo que has dicho, lastimosamente se ha llegado a tal punto de satanizar a la figura del Estado y a sus instituciones que son las encargadas precisamente de regular y establecer, como lo manda la Constitución y la ley, precios y tarifas fijas en la cual se busca como tal contrarrestar este tema de la especulación y más que nada que hayan reglas de juego claras, que es lo que en todo Estado democrático del mundo es lo que se hace. O sea, pasa en Estados Unidos, que de hecho subsidia su propia industria alimenticia como tal, hay mecanismos y controles como tal en la cual los estipula la ley, pero lastimosamente, como tú bien lo dices, o sea, hay gente que lastimosamente en vez de apostar por un punto de equilibrio, que es lo que se conoce en economía, se usan retóricas dogmáticas donde el Estado no sirve, tiene que eliminarse, privatícese y una serie de cosas en la cual lastimosamente se va perdiendo mayor en términos institucionales. Néstor, tú mencionabas mucho este tema de los impuestos. Sí me queda un poco pensando este tema del rol de los impuestos porque le escuchaba al presidente en la entrevista de esta semana que fue muy llamativa en la cual él decía de que como tú bien lo acotaste va a eliminar el ISD, el impuesto a la herencia, pero sí creo que deberían como que darse las cifras o las estadísticas para que de alguna manera se pueda decir, a ver, este es el diagnóstico de los impuestos que hay en el Ecuador y este es el porcentaje como tal que hay, pero no escucho, por ejemplo, al presidente que diga según, no sé, el INEC o según las instituciones, no sé, esta población se ve perjudicada por estos impuestos. O sea, no hay certezas en ese sentido en la cual se diga, chuta, sabes que sí, ese impuesto es lesivo, hay que reducirlo o eliminarlo. Por ejemplo, no se toca el tema del IVA. Marco Flores lo entrevisté aquí hace varias semanas y él decía, por ejemplo, de que una de las mejores formas para estimular a la economía era bajar el IVA al 10%, decía él, por ejemplo. Pero tampoco se toca ese tema. Lo mismo con el tema del impuesto a los microempresarios. O sea, ¿cómo tú ves el tema de los impuestos? Solo para cerrar esta parte de forma breve. Ok, te respondo, pero hazme acuerdo lo siguiente. Tú querías hablar también de la corrupción, digámoslo así, que hay en la Asamblea Nacional en estos momentos. Hazme acuerdo luego de este tema o cuando tú quieras, pero hazme acuerdo sí, para no dejarlo del aire. Sí. Bien, en cuanto a los impuestos, yo no soy tributarista, debo dejarlo claro. Entiendo lógica tributaria, no entro al detalle, ¿ya? Pero hay una cuestión básica. Los impuestos sirven, al menos en nuestro diseño constitucional, entre otras cosas, para financiar los derechos, ¿sí? Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a todos los que escuchan el programa, que no es ni siquiera para abogados, pueden leerlo economistas, pueden leerlo estudiantes de cualquier carrera, o cualquier curioso, mejor dicho, que quiera estudiar. Se llama El costo de los derechos, un libro muy bueno. Habla, por ejemplo, de los derechos financieros constitucionales, y es que dice cuánto cuesta satisfacer un derecho, cuánto le cuesta al Estado satisfacer un derecho, y más o menos habla de la justificación de la existencia de los impuestos. Y concluye, entre otras cosas, que los impuestos están para eso, para satisfacer las necesidades básicas, ojo con esto, básicas del ciudadano de un Estado. Este libro es norteamericano, ¿sí? No podemos decir que es socialista, ¿sí? Pero en lo conceptual es eso, los impuestos están para financiar
entre otras cosas, el desarrollo de los derechos que constitucionalmente hemos reconocido, además de financiar obviamente lo que ya tenga que ver con el Estado como estructura. ¿Sí? Bien, concuerdo contigo, el presidente de la República no presentó para nada en esa entrevista, si es que acaso puede llamarse entrevista, porque más parecía un monólogo, ¿ya? Sobre datos que digan por qué, por ejemplo, el impuesto a la herencia tiene que derogarse. Yo te pregunto a ti, John, ¿tú crees, ojalá no suceda pronto, pero tú crees que tú vas a heredar fortuna el día que tengas que convertirte en un heredero? Sinceramente. Te contesto con otra pregunta. ¿Cuántos en el Ecuador, los que nos están escuchando, heredan patrimonio de, por ejemplo, $100,000, $200,000, $50,000? Pues ya me has contestado. De acuerdo a las últimas cifras que las vi hoy en los informes del SRI, de acuerdo a las últimas cifras, solamente el 2%, para redondear, el 2% de la población fue contribuyente del impuesto a la herencia, el 2% de la población, ¿sí? Es decir, el 2% de la población ecuatoriana sobrepasa la base imponible del impuesto a la herencia. Para tú pagar impuesto a la herencia, tienes que recibir una herencia superior, creo que este año está en $72,000 para cerrar cifras. Y ni siquiera es que yo pago sobre toda la herencia que estoy recibiendo, no. Yo pago el impuesto sobre la proporción que recibo como heredero. En mi caso, yo tengo 2 hermanos. Entonces, cuando mis padres fallezcan, yo heredaré la proporción, la cuota de esa masa total de bienes, ¿sí? Y estoy hablando como que si tuviese bienes, no tengo nada. Pero bueno, paga solamente sobre la proporción de esa herencia. Y muchas veces, cuando ya hablamos de proporción, no llegas pues a la base imponible. Eso por un lado. Y por otro, que existen deducciones para rebajar al impuesto cuando eres, por ejemplo, discapacitado, cuando eres hijo del que acaba de fallecer. Entonces, hablemos claro, como se llama el programa de nuestro amigo Nelson Salazar, hablemos claro. El impuesto a la herencia no afecta de ninguna manera a la mayoría de la población, como dice el señor presidente. Afecta a ese 2%, sí, a ese 2% que ha acumulado riquezas. Y esto del impuesto a la herencia tiene su razón de ser. Y no nace pues con países socialistas. Nosotros estamos lejos de ser un país socialista o de herencia socialista. Yo creo que el correísmo no fue socialismo. Y yo aprecio mucho al señor presidente, al expresidente. Lo critico cuando tengo que criticarlo. Yo no trabajé para ese gobierno, pero hablemos claro. El impuesto a la herencia siempre ha existido. Y el impuesto a la herencia no tiene un origen pues, socialista. Tú ves las tablas de comparación con países europeos o con el mismo Estados Unidos. Y las tarifas de los impuestos a las herencias son más altas que las que existen aquí. Ahora, la razón de ser de esto es que no es que te están grabando, no es que te están grabando te están grabando el patrimonio. Es el único impuesto que realmente te grava el patrimonio. Te cobra por lo que estás recibiendo en calidad de herencia porque incrementa tu patrimonio. ¿Sí? Esa es la razón de ser del impuesto a la herencia. Totalmente justificado. De hecho, yo te iba a contar que Estados Unidos ahora este año lanzó este famoso impuesto global al 15% en esta famosa cumbre del G7, por ejemplo, en la cual se buscaba aplacar los efectos de la pandemia según el presidente Joe Biden, por ejemplo. Sí, tienes total razón. Y esto del impuesto a la herencia, como te decía, no tiene pues una razón de ser socialista, sino una razón de ser, si hablamos teóricamente, de redistribución de riquezas, ¿sí? Y esto de la redistribución de riquezas es una teoría que tú como politólogo me sabrás corregir, si no me equivoco, nace con esto de las nociones de los estados de bienestar y luego el estado social de derechos. Y bueno, con John Maynard Keynes ahí, sí. Exactamente, buen dato. Entonces, como sabrás, no podemos decir que el impuesto a la herencia es una herencia socialista o una creación socialista, porque también seguimos enfrascados en esa discusión de correísmo y anticorreísmo, o de socialista y el antisocialista. No, señores, nosotros tenemos que ser, y es mi tendencia, nosotros tenemos que ser eclécticos, prácticos, tomar lo mejor que podamos
conseguir de cada tendencia y caminar hacia adelante para realmente progresar, pero nosotros seguimos en discusiones ideológicas que no nos llevan a ningún lado. Eso por un lado. Para cerrar el tema de impuestos, como te decía, ¿perdón? Maniqueísmo más que nada, lo que tú mencionabas. Sí, no me gusta mucho esa palabra porque suena más a manipulación, no lo veo tanto así. Bueno. Perdón. Ok, para cerrar el tema de los impuestos, veamos solamente la programación cuatrianual y veamos lo que dijo el señor presidente en entrevista con Alfonso Espinosa de los Monteros. Impuesto a la herencia, totalmente injustificada su eliminación, desde mi punto de vista, y creo que como yo pensarán algunos más. No se habló para nada de la eliminación del impuesto a los microempresarios. Ese impuesto a los microempresarios es un robo realmente es un robo. Yo conozco microempresarios que tienen que pagar por ese impuesto casi como que si estuviesen pagando impuesto a la renta, porque además creo que se llama impuesto a la renta a las microempresas. Entonces es una suerte de doble tributación. Si hay algún tributarista que esté escuchando, quizás pueda entenderlo mejor. Habló también del ISD. Va a eliminar el ISD, ya eliminó el ISD para el tema de las empresas aeronáuticas extranjeras, pero en muchos casos los extranjeros están exentos de pagar ese impuesto. Entonces, ¿esto es una tomadura de pelo o qué? ¿Tiene noción del control tributario del Estado o no? ¿Sí? Pero bueno, el señor presidente tiene su forma de pensar. Yo creo que no nos está mintiendo en el sentido de que él está siendo auténtico con su forma de pensar, su forma de ser y su ideología. La está trasladando a la ejecución de un plan de gobierno todavía inexistente, porque no hay Plan Nacional de Desarrollo. Pero creo yo que en cuanto a su manera de ser, no nos está mintiendo. Cuando sí nos mintió fue en campaña, que se disfrazó de cualquier cosa menos de lo que él es. En este momento que es presidente, él sí está haciendo lo que es. Eso por un lado, para cerrar esto, porque no me lo puedo dejar en la garganta. Por favor. Es indignante que, bueno, no sé si tú, pero al menos yo, no soy un ecuatoriano modesto. No soy para nada un ecuatoriano de bien. Estoy lejos de ser un ecuatoriano modesto. Parece que hemos regresado a 1830, la Carta de la Esclavitud con Juan José Flores, cuando para ser ciudadano ecuatoriano tú tenías que tener, aunque sea un bien raíz, o tener una profesión, y tener una profesión en ese tiempo obviamente era un lujo. Ahora podemos decir, sigue siendo un lujo de cierta manera si lo vemos un poco como análisis de política pública, pero es más fácil tener una profesión. Pero en 1830 tener una profesión era un lujo, era de las élites únicamente. Pero bueno, uno de los requisitos para ser ciudadano ecuatoriano en ese tiempo era tener un bien raíz. Y parece que el señor Lasso piensa más o menos igual que él, porque para ser un ecuatoriano modesto debes tener una casita, o un barco pesquero, o un terrenito, o una finquita, y que yo sepa, la mayoría de ecuatorianos no puede acceder a eso. Y si es que acaso accede a una casa propia en tiempos como estos, es pasado los 35 años, de acuerdo a las cifras, a los 35 años y endeudándose por 30 años más con el banco. Entonces, yo no soy un ecuatoriano modesto, al menos por acumulación de bienes. Sí me considero un ecuatoriano modesto porque me ha costado y no me han regalado y no he sido burócrata y nunca me ha pagado nada el Estado. Sí me considero un ecuatoriano modesto por tener algo que todos los demás ecuatorianos tenemos, deudas. Y somos buenos cumplidores porque vemos cómo pagar esa deuda, cuando a veces no se puede. Yo tengo que pagar mi maestría, tengo que pagar mis diplomados, pagué mi universidad para ser abogado. Entonces, yo sí me considero un ecuatoriano modesto y sé que muchos de los que te escuchan se consideran ecuatorianos modestos porque tienen algo que los hace mejor calidad de personas que tener acumulación de bienes, de acuerdo al criterio del presidente, que se llama tener deuda. Porque si nos endeudamos es porque aspiramos algún día a vivir un poco o un poquito mejor
y disculpa que me haya extendido, pero son cosas que no las puedo dejar pasar y que al menos cuando escuché ese monólogo sí me indignaron. Al igual que el tema de Lorenza, que ya vemos que ese es un personaje que lo arrastra desde 2018, solo que en 2018 vivía en Bastión y ahora parece que tuvo los recursos para cambiarse al Guasmo. Pero en 2013, en cambio, era Joffre, que vivía en un sector Colinas de Salinas, que no sé dónde queda eso, y Joffre dice que lloraba en la ducha para que sus lágrimas se mezclen con las gotas del agua. O sea, no sé, tenía que decirlo y se dijo, perdón. Correcto. Correcto, estimado Néstor. Sí, totalmente en ese sentido. Creo que las declaraciones del presidente fueron desatinadas en ese sentido y totalmente se repite este error que me parece típico de los presidentes que están mal asesorados, en la cual lastimosamente el presidente termina repitiendo lo que le terminan diciendo los asesores, y la cual se genera un error que en comunicación política es que puedes gobernar bien, pero comunicar mal. Y al final eso te pasa factura en el corto plazo. Ahora, regresando al tema de la asamblea. Yo te quiero consultar algo que me parece súper interesante y que la ciudadanía debe conocer. Es el tema del rol de los asesores legislativos, estimado Néstor. Me parece que hay una diferencia entre varios asesores. Hay asesores de nivel A, nivel 1, nivel B. Tú ahí me corregirás, por favor, y ahí lo podrás especificar. Y se ha satanizado el rol del asesor parlamentario como tal, porque ya, por ejemplo, yo escuchaba a Carlos Rojas en Políticamente Correcto que decía de que había una industria de asesores parlamentarios, con lo cual estoy en total desacuerdo. O sea, no existe como tal una especie de carrera para ser asesor legislativo, porque los asesores van y vienen cada 4 años dependiendo del asambleísta que gana la elección y contrata a su equipo de trabajo. Y a la final es el legislador el que tiene que hacerse responsable del equipo que tiene. Me parece que tú alguna vez dijiste de que habían asambleístas que ponen a los peluqueros o a los, a los asistentes así de ciertas cuestiones. Entonces, creo que sí me parece un poco como que ha llamado mucho la atención y en la cual se ha dicho de que hay que eliminarse los asesores parlamentarios y todo, cuando hay gente que en verdad se está preparando pues para ser asesor legislativo. Y quisiera mencionar algunos nombres. Hay, por ejemplo, André Benavides, que es asesor parlamentario y da muy buenos criterios. Está Amanda Hidalgo, está, por ejemplo, Livia Rivas, o sea, personas que se han preparado como tal y dan técnicas o asesoría parlamentaria para que el legislador pueda hacer un buen trabajo, porque al final te tienen que, por ejemplo, dar la agenda o, qué sé yo, hacer el documento, transcribir, que hagas bien las cosas, que te manejen la agenda, las relaciones públicas. O sea, es un todo que no es tan sencillo como tal, pero lastimosamente aquí como nos gusta lo fácil, no, es que tienen que eliminarse porque son corruptos y ya porque saltó este escándalo, entonces hay que satanizarlos a todos, y lo cual lastimosamente se desprestigia aún más a la figura del servidor público que está ahí para resolver los problemas de la población. Entonces, sí te quisiera pedir tu comentario sobre los asesores parlamentarios, estimado Néstor. Sí, fui yo el que dijo lo que tú acabas de recordar. Aquí lo dije. Los asambleístas tienen un cupo de 4 personas, a menos que sea el presidente de la asamblea. Pero de ahí tiene un cupo de 4 personas, 2 asistentes y 2 asesores. Hay jerarquías entre los asesores y los asistentes. Hay el asesor 1 y el asesor 2, hay el asistente 1 y hay el asistente 2. Y cuando digo jerarquía, no se limita al 1 y al 2, sino que en temas remunerativos también existe esa diferenciación. El 1 obviamente gana más que el 2 y el asesor evidentemente gana más que el asistente. ¿Sí? Ahora, lo que pasa con esto de los asesores y los asistentes es que no existe pues en la normativa cuáles son los requisitos para ser asesor y asistente. Y esto también te lo decía en la conversación donde decía yo lo del peluquero y lo del chofer. Precisamente por eso es que suceden esas cosas, porque no existe un requisito que te diga que el asistente o el asesor debe ser abogado, economista, politólogo, diseñador gráfico o lo que sea. Es el asambleísta quien asume la responsabilidad de cómo conforma su equipo y de la ética que tenga que cumplir ese equipo en el desarrollo de sus funciones. ¿Sí? El asesor y el asistente no están garantizados durante 4 años. Pueden durar un día, una semana, un mes, un año o los 4 años, si es que el asambleísta así lo ha decidido. No me acuerdo, te mentiría, si es que son de libre nombramiento y remoción. Creo yo que son ocasionales. André,
creo que fue asesor en la legislatura pasada, ahora creo que da ponencias sobre derecho parlamentario de vez en cuando en la Asamblea. Él tal vez te puede contestar mejor eso, no tengo el dato a la mano. Yo asesoro externamente, no me paga la Asamblea, a una legisladora, no puedo decir el nombre, no estoy autorizado para eso. Entonces, conozco bien cómo es el trabajo de hormiguita que hay en la Asamblea. No tanto como Andrés, pero sí lo conozco. No tanto como Livia, que fue incluso secretaria de la Asamblea, creo que por 8 años, si no me equivoco. Me parece una mujer, una lumbrera de conocimiento en temas parlamentarios. ¿Ya? Amanda Hidalgo, sé quién es, creo que no es abogada, creo que es politóloga. Es economista. Economista. Tiene buen criterio, no soy de esa línea, pero reconozco su buen criterio. Entonces, el asambleísta asume la responsabilidad de cómo conforma ese equipo de trabajo y la ética que tiene que cumplir. Y al no existir una norma que te diga qué perfil deben tener, más responsable debe ser. Lo que yo considero que debe ser un ideal de equipo legislativo es que sea un equipo multidisciplinario. Tampoco es que hay que tener en la mente eso de el asesor abogado. No. Puede ser que tenga un abogado, pero ¿por qué no también un economista? Y en los asistentes, ¿por qué no un diseñador gráfico que se encargue de estas? Vemos todos los días los artes que suben los asambleístas, la agenda de mañana, te comparto la agenda de mañana, ¿sí? Entonces, ¿Por qué no los politólogos, por ejemplo? Los politólogos también, que deberían ser asesores, sí, creo yo, más asesores que asistentes, y no es que estoy menospreciando carreras, pero en cuanto a lo que tiene que ver con asistentes, yo más lo concibo como un secretariado. No sé si concordarás conmigo. Creo yo que el asesor diversificar más que nada. Sí, yo creo que el trabajo de asesoría es un poco más intelectual y el trabajo de asistente es un poco más de logística. No sé si concordarás conmigo, sí, pero totalmente. Más o menos así debería ser el equipo legislativo, interdisciplinario. Ahora, si tenemos que hablar de las situaciones que han venido pasando, de que parece que los asesores han sido los gestores de trabajo, o la bolsa de empleo, o el multitrabajos.com de la asamblea, yo no me paso ese cuento. Yo creo que aquí pagan justos por pecadores. Y aquí también es la ley del embudo. Si sabes cuál es la ley del embudo, ok. Sí, sí. No lo voy a decir. Tampoco la puedo decir por obvia razón. Sí, yo creo que les aplican la ley del embudo, porque el asesor no tiene el poder que un asambleísta. Si un asesor hace, es porque el asambleísta le ha dicho haz, ¿sí? Y si el asambleísta ha dicho que haga, y el asambleísta también está metido, por lo tanto, en esto de la triangulación y gestión de cargos públicos con el Ejecutivo, es porque desde el Ejecutivo existe, pues, el que ordena la repartición. Porque bien se dice, no hay reparto sin repartidor, pero yo complemento, y no hay repartidor sin una orden o sin alguien que haya autorizado la repartición. O sea, aquí no estamos en tiempos de Moreno ni de María Paula Romo para decir que los hospitales se reparten solos. Que yo sepa, los hospitales no tienen patas, no tienen cerebro, no tienen nada. Pero lo que sí tienen los hospitales es gente que está atrás de ellos. En ese caso, el ministro de Salud. No estoy hablando de la señora Garzón, estoy hablando del caso del año pasado. Hay un ministro de Salud, hay directores, hay coordinadores distritales, hay directores, coordinadores, hay un montón de títulos de denominaciones en la burocracia, ¿ya? Entonces, esas cosas no se reparten solas. Desde arriba viene la repartición. Alguien dijo a este asambleísta, con este asambleísta te entiendes tú. Habla con él y haz lo que tengas que hacer para ganar los votos. Hoy Marlon Santi, en una entrevista, no me acuerdo, siempre me olvido los medios, siempre veo las entrevistas, veo todas las entrevistas, pero siempre me olvido quiénes son los que entrevistan y los nombres de los medios. ¿Ya? Pero hoy lo entrevistaron a Marlon Santi, Notimundo creo que se llama, Notimundo, me corregirán y si no me disculpo.
él decía, nos están llamando como locos a los asambleístas de Pachacutic para comprarnos y que les demos los votos en la asamblea. Y si siguen llamándonos, pronto vamos a dar los nombres. Y es que esto es lógico, pues, John. ¿Cómo un asambleísta, suponiendo, cómo un asambleísta, tú vas mañana donde el asambleísta X y le dices, yo quiero un cargo en, no sé, pues, ¿qué te gustaría a ti? Tú tienes cara de Ministerio de Relaciones Exteriores. Vas a la Cancillería y tú dices, ya, yo quiero tener un puesto en alguna dirección distrital de la Cancillería. Y te dicen, ok, $2,000 el puesto, $3,000 el puesto. Toma, aquí están, contratado, porque finalmente con el sueldo vas a recuperar a muy corto plazo, ¿verdad? Pero tú como asambleísta, o sea, tienes ese poder. No, pues, arriba hay un ministro. Y el ministro es el que se entiende contigo como asambleísta para que metas a tu gente. ¿O estoy equivocado? Pero Néstor, quiero Entonces, hacer una pequeña digresión ahí, pero ¿tú no crees que también hay mandos medios y de alguna manera peces gordos que todavía siguen, por así decirlo, sin maquinando duda, y de alguna manera voy a asumir como que de abogado del diablo? A lo mejor ni los ministros saben a lo mejor, pero todavía se siguen manejando de esas formas y vemos que sigue la cadena esta del círculo vicioso en la cual es algo que nunca para y siempre ha seguido y va a continuar probablemente. sin duda que hay mandos medios. Hay mandos medios en todo tipo de organización, no solamente en lo público. ¿Sí? Pero seamos claros con algo, al menos en la burocracia, al menos en el sector público, todo se sabe, todo se sabe. ¿Ya? Y tú Jairo entrevista de vez en cuando al doctor Tandazo, él con los años que tiene sabrá que esto es así. ¿Ya? En el sector público todo se sabe. Entonces es hasta infantil pensar, da ternura pensar que el ministro no está enterado. O por último, si el ministro no está enterado, que no esté enterado el director zonal, el coordinador del distrito, que no esté enterado. Por favor, por favor. Yo veía, De hecho, sí. yo veía una noticia ayer o antier que en Loja una pariente política de un asambleísta fue nombrada, coordinadora de esa zona en una institución pública. Entonces, coincidencias en Pascuales. No voy a decir nombres, obviamente. Coincidencias en Pascuales. Ahora, el tema de la corrupción está ahí. Yo creo que la Asamblea está desgastándose también, pero esas filtraciones tienen dos orígenes posibles. O alguien de la misma Asamblea está filtrando las informaciones, o alguien que tiene capacidad de inteligencia como espionaje, lo está haciendo. ¿Sí? Te ruego que me des un minuto para apagar cámara y video y enseguida me conecto. ¿Sí? Por favor, adelante. Bueno, hasta que nuestro amigo Néstor pueda volver, estuvimos hablando ahora sobre este tema de el rol de los asesores legislativos, en la cual se ha vuelto el tema o el ojo del huracán en estos tiempos, en la cual vemos que los asambleístas y sus asesores han estado involucrados, en la cual creo que es de conocimiento público el caso de Bella Jiménez, como bien lo apuntamos, el tema de Darwin Pereira, el tema de Elías Hachero, que era un independiente, y asimismo se van realizando otras revelaciones durante los días posteriores, en la cual vemos que este tema como que todavía sigue y nos recuerda este tema del reparto de los hospitales, en la cual lastimosamente la institucionalidad una vez más es golpeada por estos temas endémicos que no son nuevos de ahora, sino que han venido ya arrastrándose desde años anteriores. Yo les decía, por ejemplo, el otro día sobre el tema de los gastos reservados del año 95, en la cual Alberto Dajic reveló ante los medios que recibía presiones o que los legisladores le iban a pedir partidas presupuestarias para aprobar determinadas obras o ciertas contrataciones, etcétera, en la cual lastimosamente eso ha contribuido a que nuestras instituciones y la política como tal se ve empañada en ese sentido. Para hacer una pausa, tenemos una interesante visualización. Vita Velasco nos manda saludos.
Marta Rivera, Lazo sabe que si vuelve a lanzarse para presidente no va a ganar, se va a ir a una consulta popular. Eso es lo que estamos hablando. Johnny Wanga, si Lazo quiere consulta, primero se apoderará del Consejo Electoral y luego propondrá cualquier ajedrez, etc. Perdón, Luis tenía que Antuña, atender una llamada. listo. Sí. Ha regresado nuestro amigo Néstor Toro. Seguimos con esta conversación. Adelante, Néstor. Más bien dime tú dónde nos quedamos. Perdí el hilo. Estábamos hablando de los escándalos de los asesores legislativos. Hablaba del Sí, caso sí. de Log. Ok. Supongamos que los asesores de verdad tengan algún nivel de responsabilidad, porque también actuar bajo presión puede ser un eximente de culpa, es decir, exonerarlos de la culpa. No soy penalista. Puede ser que hayan actuado bajo presión, pero nosotros, como se dice vulgarmente, no nos podemos chupar el dedo de pensar que el asambleísta que está arriba del asesor no sabe. Además, un asambleísta, en teoría, mete como asesor o como asistente a alguien que conoce, pues. Es como que yo mañana sea asambleísta. Ojalá no. Y contrate de asesor qué sé yo, pues a ese compañero de la universidad que nunca saludé en los 5 años de carrera. No lo conozco. No lo conozco, es ilógico. Entonces a mí no me vengan con que el asambleísta no sabía lo que hacía su asesor y a su vez el asambleísta pues hizo lo que hizo porque alguien le dijo, toma, ve, esto es tuyo, aquí podemos repartir. Es ilógico, es totalmente ilógico. Que esto sí se presta para el desgaste, se está desgastando, sin duda alguna. Pero ojo con las dos cosas que te dije. Sí. Estas filtraciones o vienen desde la misma asamblea por algún asambleísta que le interesa el desprestigio de la asamblea, no sé quién, ustedes sabrán. Creo que sé a quién te refieres. Yo no sé. O dos, que venga desde inteligencia de algún lado del gobierno. ¿Sí? Son Correcto. Las dos cosas que yo veo. Correcto. Solo quería acotar un comentario. Yo no sé si tú te acordarás, pero cuando ocurrió el caso Watergate en Estados Unidos, el cual hizo renunciar a Nixon y perdió la presidencia, oh sorpresa, las filtraciones venían desde la Casa Blanca. O sea, a veces incluso viene desde el lugar desde el cual menos te esperas. Y yo la otra vez estaba filosofando y meditaba, y sí estaba pensando en cuál asambleísta sí podría ser el que le conviene esto, podría estar detrás quizás. Pero no lo voy a revelar por obvias razones, porque lastimosamente estaría contradiciéndome en lo que es cuando yo voy a hablar, hablo con pruebas, no en base a especulación. Entonces, sí, y hay que cuidarse. Exactamente, entonces no puedo caer en eso, entonces, para dejarlo ahí. Ahora, Néstor, ya para entrar en la recta final y complementando lo que tú decías, ¿hay alguna solución o respuesta a esto? Vemos que apenas son 100 días y todavía le queda hasta el 2025 la nueva asamblea y renovar en el 23 las nuevas autoridades, o sea, ¿hay alguna solución posible a esto? ¿Cómo lo ves tú? Mucho se habla de que hay un sector que dice que es necesario la disolución, la consulta, la reducción de asambleístas. Y hay otro sector que dice, ¿para qué si la forma no cambia el fondo? Y tienen razón. ¿Sí? Creo yo que tú puedes tener la mejor ley del mundo. La mejor ley del mundo. El problema es el ser humano. Y con eso es muy difícil batallar. ¿Sí? No tengo yo una solución, al menos en el discurso romántico, no se me ocurre una solución. ¿Ya? En lo práctico tengo muchas ideas que no las puedo decir porque tal vez a alguien no le pueda gustar. Pero hablando bonito, yo sí creo que los asambleístas deben darse un baño de moral, un baño de verdad. ¿Por qué los hemos puesto ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Sí? Ahora veía que se filtró, entre comillas, se filtró una lista de 32 asambleístas que han sido glosados. Señores, a tu audiencia, a ti mismo, si no lo sabes, estar en el sector público o manejar recursos públicos siempre te va a poner en la Contraloría encima observándote. Siempre. Y si tú asumes un cargo público, ten por seguro que en algún momento
la Contraloría algo te va a observar. Pero el hecho de que la Contraloría te observe y te emita una glosa o una orden de reintegro y te fije una responsabilidad civil o administrativa, no te convierte en corrupto, no te convierte en delincuente. Lo que te Hasta está por un error observando la ortográfico te pueden Contraloría glosar. en ese momento, lo que te está observando la Contraloría en ese momento es un mal proceder respecto de ese contrato. Porque si acaso hay que decir que esa persona fue corrupta o responsable de algo penal, la Contraloría hace el IRP, indicio de responsabilidad penal, y lo manda a la Fiscalía iniciará los procedimientos y si el juez lo considera, pues te declara culpable. En ese momento podemos decir que eres corrupto. Pero señores, el hecho de tener una glosa o una orden de reintegro no te convierte en corrupto. Yo he sido abogado de exfuncionarios públicos que han sido glosados, que han sido determinados con responsabilidad civil y administrativa. Y los he defendido en derecho con la Contraloría de Pablo Celi. Y hemos ganado. A la Se ha cual todo el desvanecido mundo le esa aplaudía y responsabilidad. ahora ya le bajaron el pulgar. Exactamente. Entonces, quitémonos esa idea de que tener glosas es automáticamente ser corrupto. No estoy defendiendo a ninguno de los 32 asambleístas que están en esa lista. No les debo nada. No los conozco, además, en persona, por noticias, obviamente. Pero quitémonos esa idea. Tener glosas no te convierte automáticamente en un corrupto. ¿Sí? No me acuerdo cuál había sido tu pregunta. Te tuve que decir esto. Correcto. Perdón. No, no te preocupes. Sí, o sea, es muy difícil decirle esto a la audiencia porque lastimosamente tú bien sabrás y creo que la audiencia también, aquí lastimosamente nos gusta la vía fácil, o sea, es difícil decirle a la gente es que por una glosa, hasta por un error ortográfico te pueden glosar, pero ya en los medios te dice, es que tienes glosa, eres corrupto, o sea, eso ya depende de cultura, de educación, pero es muy, muy, muy complejo y estructural en ese sentido. Ahora, Sí. Néstor, y para complementar mi comentario, yo sí creo que lo que John Viverselli, esperaría de las autoridades, por lo menos, es autocrítica, que por lo menos reconozcan y digan, ¿saben qué? Fulano de tal, yo me equivoqué en poner a este funcionario servidor público, reconozco mi error, voy a dar un paso al costado para que pueda haber un debido proceso, punto, o sea, nada más. Pero lastimosamente aquí justificarse es como que, es que si asumo la culpa, voy a perder capital político, voy a quedar pésimo, voy a quedar feo cuando O que fue una broma. O que fue una broma, exactamente, la vía fácil. Porque Pero alguien bueno, dijo por ahí que había sido una broma. sí, totalmente. No nos olvidemos que cogieron a la más... cogieron a un pato. Y ese pato es la asambleísta Bella Jiménez. Ah, Pero sí. luego de Bella Jiménez salió, y lo digo porque es público, Darwin Pereira, Sí, Hachero, si no me equivoco, otro asambleísta más, no recuerdo, pero había otro más. Se han filtrado, Mario Curicama, sí, Mario Curicama. Se han filtrado chats de todos esos asambleístas, pero solamente sobre una hay una denuncia. ¿Por qué sobre el resto no? Finalmente, estamos juzgando responsabilidades políticas, no penales. Entonces, miramos con la misma vara a todos. Si en todos los casos los asesores han sido los que han estado gestionando cargos, tal como en el caso de Bella Jiménez, que ella dice que es el asesor, y en el resto de casos también parece que es el asesor, ¿por qué no llamamos a los asambleístas también? Los denunciamos, les hacemos un debido proceso, nos convencemos de que son o no culpables, y que pase lo que tenga que pasar. Midamos a todos por igual. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el miedo? Correcto. La selectividad, más que nada, siempre prima en este país. Ahora, y para finalizar, ¿tú no crees que deberíamos ir al problema de fondo de todo esto que es los partidos políticos como tal? ¿Tú crees que se necesitaría de nuevo una reforma al Código de la Democracia donde se trate de reducir la cantidad de partidos que tenemos, que son más de 280 según el Consejo Nacional Electoral, en la cual vemos que, por ejemplo, es el partido político que designa a tal candidato a dedo
o a la carita bonita, o al presentador de televisión, o al payaso, o al futbolista, y en la cual vemos ahora las consecuencias. Incluso voy más allá. Eh, a mí me decían que era muy pronto para decir que el cambio de método de asignación de escaños, que yo sé de paso, no es que le estoy diciendo a un sector político, como lo mencionaron alguien más, pero es apenas mi opinión, en la cual, por ejemplo, que producto de este cambio de asignación de escaños es que tenemos la cantidad de asambleístas ahora, por ejemplo, asambleístas que nunca se hubieran imaginado en ganar las curules, están capaz ahora en la asamblea. Como En la Bellas y cual, Modernas. exactamente, o sea, gente que ni siquiera sabía que iba a ganar y de repente se les viene esta mentalidad, uy, gané la curul, entonces voy a... La misma Guadalupe Llorio. Exactamente, o sea, entran con esa mentalidad, disculpan la expresión, pero entran con la mentalidad de robar. O sea, ya gané el cargo, entonces voy a hacer lo más rápido posible para beneficiar a mi gente, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿tú crees que debemos ir de nuevo a una reforma al Código de la Democracia en ese sentido? Sí y no, porque tampoco podemos esperar que la ley te dé todas las soluciones. La ley no está para solucionar cada problema específico que aparece. La ley está para crear ambientes de solución sobre las generalidades que ocurren en la vida, ¿sí? Sobre lo que sí creo que hay que reformar, no, y creo yo no habría ningún problema de índole constitucional, está en regresar al método de asignación de escaños anterior. Mucho, mucho de lo que está pasando en la Asamblea hoy, tanto con el problema de los bloqueos, de las mayorías móviles, de que entra cualquier persona, fue por esto de haber votado obligatoriamente en plancha, ¿sí? Porque, o sea, yo siempre he votado, desde que voto, escogiendo los asambleístas que quiero que vayan, ¿sí? Pero ahora voté y escogí hasta el que no quería escoger. No había Porque, o sea, opción. el hecho de que yo prefiera una lista no significa que esté de acuerdo con todos los que están en esa lista. Entonces, por A eso la yo final antes se sí me vota por oponía el de él. menos malo, como se dice popularmente. Y ahí es Sí, otro también, error. también. Y hablando ya del sistema de partidos, concuerdo contigo, lo dije también en una entrevista pasada, que lamentablemente nuestra idiosincrasia hace que los partidos políticos sean de jerarcas, sean de derecha, sean de izquierda, sean de arriba, sean de abajo, sean hombres, sean mujeres, sean los que quieran ser, pero son jerarcas. Y al final, cuando ya hay que hacer la lista de candidatos, es, como escuchaba a Jimmy Jairala, es el método ven tú, ven tú, ven tú y ven tú, que suelen ser o los parientes del jerarca, o los amigos del jerarca, o los que son políticamente convenientes por tener alguna cara bonita. Entonces no hablamos realmente de una representatividad, y es aquí cuando especialmente ciertos movimientos de cierta tendencia dicen es que las bases no somos escuchadas. Ya. Sí y no, porque también las bases dicen que no son escuchadas cuando no se han puesto a los candidatos que ellos querían, porque tampoco es así en un sistema de partidos políticos. Entiendo yo, al menos a mi manera de pensar, que un sistema de partidos políticos debe ser la muestra más clara de un sistema meritocrático. No debe entrar cualquier persona. Y aquí no estoy hablando de que debe cumplir con un perfil profesional o con un perfil empresarial o un ecuatoriano modesto que tenga cierta acumulación de riquezas. No. Aquí hay que evaluar, obviamente, ideologías, porque un partido político representa ideologías, ¿ya? Obviamente debe cumplir con eso, todos los que quieran deben cumplir con eso, pero además debe tener capacidad de liderazgo, debe tener capacidad de discusión, capacidad de innovar, de proponer, de ser hasta autosuficiente el momento en que va a ir a la asamblea si es que quiere ser asambleísta. Y el tema ético, pues lo podemos suponer, pero no lo podemos asegurar. Pero las capacidades, las aptitudes con P, las podemos medir. No es que se las puede, no es que puedo decir no sabía quién era, las podemos medir. Pero lamentablemente nuestro sistema de partidos políticos no va encaminado en esa vía. Y ahí es cuando se hace necesaria la ley, porque los que estudiamos, los que estamos metidos dentro de las ciencias sociales,
Sabemos que la ley viene a regular conductas, porque el hombre ha hecho necesario que se regule una conducta, porque siempre la contraviene. Yo leía La realidad, este libro se llama, te puede interesar a ti, La realidad de la sociedad, si no me equivoco. Si me pongo a revisar ahorita el nombre me voy a demorar. La realidad objetiva de la sociedad, creo que es de Luckman, un sociólogo. Él decía, la ley se vuelve necesaria cuando el hombre contraviene a una condición natural. Nosotros, y aquí un punto para los que apoyan las autorregulaciones, yo soy partidario de la autorregulación en materia electoral. Creo yo que los partidos políticos deben autorregularse, deben fijar cuáles son las reglas de juego. Pero, mientras no aprendas, no te voy a dar esa capacidad. Mientras no aprendas, la ley es la que te va a enseñar. Y te acomodas o te acomodas. Lamentablemente la ley también se la puede burlar. Lo vivimos día a día. Pero hay que hacer un esfuerzo y creo yo que tal como estamos en esta debacle de la moral pública, sí tiene que hacerse algún tipo de reforma para estructurar un sistema de partidos en los que los partidos tengan que someter a sus posibles candidatos a meritocracia. No podemos seguir teniendo como representantes a cualquier gente, a cualquier persona. Y quizás suena despectivo, pero yo sé que la gente que nos escucha sabe lo que quiero decir. Hay representantes que ni siquiera conocemos, no sabemos quiénes son. Y con este método, como tú bien decías, entran personas que ni esperaban ser escogidas. Y si ellos no esperaban ser conocidos es porque saben los desconocidos que son. Y si ellos saben lo desconocidos que son, ¿qué pueden esperar que nosotros los conozcamos? Nos enteramos que es asambleísta porque por algún medio que se dignó en entrevistarlos, los entrevistó. O por algún escándalo mediático como el de Bella Jiménez. Porque después de eso yo no sé quién es. Sé que es de Salitre nada más. Pero no sé sus credenciales, sus antecedentes. Si tú me pones a un Henry Kronfle, yo sé quién es Henry Kronfle. Todos sabemos quién es Henry Kronfle, la mayoría. Si me ponen un Pavel Muñoz, todos sabemos quién es Pavel Muñoz. Si me ponen un Dalton Bacigalupo, bueno, quizás no todos, pero los que estamos estudiando política o la gente mayor saben quién es Dalton Bacigalupo. Igual de Creo, de lentes, Francisco Jiménez. Francisco Jiménez fue mi profesor de Derecho Político, un excelente catedrático. A mí me parece un caballero Jiménez, de Creo. Es un excelente catedrático de política, porque él me dio política y derecho político. Ya en lo que él piense como político es otra cosa, pero yo reconozco su valía como docente. Entonces sí, pues a esas personas las conocemos y de alguna manera nos podemos sentir representados con ellos. De eso se trata, es democracia representativa, ¿sí? Pero entra el señor XYZ de la comuna ABC, que estaba en el partido, no sé, pues, Patito S.A. En derecho siempre damos el ejemplo de Patito S.A. Del partido Patito. Llega el día de las elecciones y le dicen, oye, ganaste una curul por el sistema de las minorías. Y chuta, ni él se lo esperaba. Es nuestra triste realidad. Sí. Totalmente, estimado Néstor. De hecho, solo quería comentar un pequeño dato. Aquí, lastimosamente, parte de nuestra cultura es, para poner un ejemplo, cuando a nosotros nos decían, pero no vayas por ahí porque te puedes caer. Uno, por necio, por naturaleza, iba ahí se caía, y uno lloraba y ahí hacía, pero lo que no hacíamos, inmediatamente lo hacíamos. Y eso pasa en la política. Y ahí entra una especie de decepción o de contraste. Incluso yo te voy a ser infidente, a mí me da coraje sinceramente lo que pasa en la asamblea, porque gente que tenemos ese sentido de país y esa vocación por servir y que conocemos como tal
cómo funciona el Estado, cómo funcionan las instituciones. Lastimosamente vemos cómo se desprestigia la institución y vemos gente que gana $5,000 o gana mucho más y aún así no conforme con lo que gana, se dedica a robar y a lucrarse solo por la ambición del poder en términos más populares. Y gente que, por Sí, ejemplo, no tenemos empleo y apenas estamos haciendo malabares para vivir, vemos cómo pasa eso y como tú decías, gente que ni se esperaba ganar, embarrándola o haciendo quedar mal a la institución o a la figura del servidor público que es el que está obligado a respetar la ley y a resolver los problemas de la población. Entonces, creo que todavía queda mucho por hacer y ojalá vengan días mejores, al menos. quiero Sí, tomar tus palabras, quiero tomar tus palabras en cuanto a cuando nos dicen no vayas por ahí y más queremos hacerlo. Hay que traer al debate público el tema de que las conductas prohibidas, mientras más prohibidas, más se cometen. A propósito del tema de las drogas, de los umbrales de porte, porque no son tablas de consumo, son tablas de porte, umbrales de porte, ¿sí? Hay que traer eso a colación. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo consumamos todos, no estoy diciendo eso, pero es necesario hablar, y eso lo deberías hablar con un penalista, que mientras más prohibida, mientras más castigada sea una conducta, más se comete. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Países donde, hablando del consumo, que es lo que está ahorita en boga, es legal el consumo de sustancias tanto terapéuticas como recreativas, los índices de consumo han bajado. En temas de aborto, tú podrás ver las cifras, donde es permitido, las cifras han bajado. Entonces, hay que traer ese tema a colación, ¿sí? No conmigo, pero te la dejo ahí porque me gustó la referencia que tú hiciste de que cuando somos niños nos dicen no vayas por ahí y vamos por ahí y nos lastimamos, porque mientras más prohibido sea algo, más lo vamos a cometer. totalmente, estimado Néstor. Y bueno, creo que ha sido interesante escucharte y más que nada abordar estos temas para que la gente pueda conocerlo a profundidad y más que nada que no perdamos la capacidad de asombro, que es lo que siempre digo, y que podamos investigar un poquito más, profundizar y no quedarnos con la noticia chiquita, como siempre le digo a la audiencia, poder estar al tanto para que lastimosamente después, el día de mañana, se está hablando de un tema y uno se queda como que, ¿y de qué está hablando este tipo? ¿De qué está hablando fulano, sutano? Entonces, por eso es necesario fomentar estos espacios, como siempre le digo a la audiencia, para que puedan sacar sus conclusiones y que tengan la última palabra. De verdad, muchísimas gracias por venir siempre y poder compartir tu visión al público. Siempre lo apreciamos mucho. Comprometerte para una próxima ocasión, como siempre, para seguir abordando, que estoy seguro de que van a haber muchos temas. En este país nunca nos aburrimos, siempre hay escándalos cada día, lastimosamente negativos. Tus palabras finales, estimado Néstor, para finalizar y despedir. Lo mismo de siempre, desafíen al poder desde donde puedan, háganlo, hay que asumir riesgos, el que no arriesga no gana, y también tener en cuenta que solo de esa manera, empezando a dejarnos de discusiones áridas, estériles, ideológicas, de que yo soy de derecha y tú eres de izquierda, de que tú eres correísta y yo soy anticorreísta, es que yo sí estoy de acuerdo con algunas cosas que hizo Correa, eres correísta, porque no es así, yo apoyo públicamente muchas cosas que hizo Correa, pero no me considero un correísta, más allá de que, sí, frontalmente lo digo, yo voté por Arauz porque nunca le creí al señor Lazo, ¿sí? Y si es la opción con la que más me identifique a futuro, porque hay que ponderar también, no hay que votar con el estómago, sino con el cerebro, seguiré en esa línea hasta que nosotros podamos ser protagonistas. Seguimos jóvenes, pero algún día ya no lo seremos tanto. Y en una sociedad como esta hay que tener cierta edad para empezar a ser protagonista, pero hay que serlo. Me disculpo con tu audiencia si es que he sido muy fuerte o directo con mis palabras. Yo soy así, digo las cosas sin filtro. No tengo compromiso todavía con nadie. Eso sí, sin filtro, pero respetuoso.
Entonces eso, John, siempre un gusto estar aquí y aceptada la entrevista siguiente, cuando sea. Así es, estimado Néstor, de verdad agradecerte por tus aportes y como siempre a la audiencia que son los que están al tanto y que puedan sacar sus propias conclusiones y ustedes tienen la última palabra. Agradecerte, estimado Néstor, que la pases bien. Buenas noches con todos y cada uno, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima, Néstor. Cuídate mucho. Pasen Chao. bien. Sí. Para los amigos de Cristales de Jade, soy Martín de Vina Palma. Les mando un abrazo y adelante con la